¿Todo bien? Hola, Sarita. Hola, Buenas tardes. hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sarita? ¿Todo bien? Bien, gracias, Qué ingeniero. bueno, qué bueno. Me alegra. Ya vi que ya tienes integrado tu grupo. ¿En electrónica? Sí, 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 ya, así fue más sencillo. qué bueno, me alegra. Sí, Muy gracias. bien. Habemos 27, 28 vemos. Están ingresando dos más. Empezamos ya, ¿verdad? Correcto. Vamos a empezar. Empezamos en orden, grupo uno, ¿verdad? O empezamos de atrás hacia adelante. El grupo 4, 3, 2, 1. ¿Cómo prefieren? Orden, vamos con el grupo uno, pues vamos. Vamos con el grupo 1, Ángel. Me avisan cuando ya estén listos y entonces empezamos. Ya pueden compartir pantalla, grupo uno. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el Perdóneme, grupo número 1 y bueno, el grupo está formado por mi persona, Cristian González, Yandy Lima, Walter Acuta, Juan Daniel Aguilar, Eric Ajic, Fernán Emilio y Raúl García. Las ecuaciones no lineales. Un sistema de ecuaciones no lineales está formado por al menos una ecuación no lineal. ¿Y qué es una ecuación no lineal? Una ecuación no lineal es aquella en la cual alguna de las incógnitas, también conocidas como variables, no son de primer grado. Esto quiere decir que su exponente es mayor a 1. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones no lineales? Bueno, tradicionalmente tenemos los siguientes métodos para resolver ecuaciones. En el primer caso, cuando tenemos un sistema de dos ecuaciones no lineales, se puede resolver por el método de sustitución, que consiste en despejar una de las variables y sustituirla en la otra ecuación. En el segundo caso, tenemos el método de reducción, que este consiste en eliminar alguna de las variables para poder encontrar el valor de la otra. Y en el tercer caso, tenemos lo que es el cambio de variable, que en este caso se sustituyen las variables por otras variables y este es útil cuando se tienen funciones inversas o logaritmos. Dejo a mi compañero con la palabra. Inge, disculpe, ¿Sí? ahí mi compañero está tratando de ingresar, pero todavía dice ¿Pero que le quién es? aparece. Porque no me aparece. A mí no me Ri- aparece aún. Ricardo, Mm, no me aparece como que esté pendiente de ingresar. Ya estuve viendo. ok, ahora le Y, digo que vuelva a ingresar, tal vez así le aparece. por favor, Inge. sí, por favor. Ajá, pero no me aparece ninguno en sala de espera. No tengo a nadie. O si dejas de compartir un instante.
Igual aquí apareció ya Ricardo Monzón. ¿Solo él está en sala de espera? ¿Hay alguien más? No está en sala de espera aún. No está. No hay nadie más en sala de espera. Sigamos y cuando aparezca yo le doy ingreso. Ah, aquí está Yandy. Nítido. Ya le di. Aceptación. Vamos. Sigamos. ¿Me escucha, ingeniero? Disculpe. Sí, te escucho. Muy bien. Adelante. Criterios para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Antes de implementar cualquier método de solución para las ecuaciones no lineales de una variable, se definen los siguientes 3 criterios. Número máximo de iteraciones. Este determina hasta cuántas iteraciones se van a hacer. Delta. Se selecciona un número lo suficientemente pequeño, tal que si función de xn es menor que delta, el proceso se detiene. Tolerancia. El usuario selecciona un número lo suficientemente pequeño, tal que si error es menor que tolerancia, el proceso se detiene.
Muy bien, Walter. Continuando con la exposición, gracias, Walter. En el procedimiento de MATLAB, recurrimos a esta fórmula, utilizando el ejemplo mostrado anteriormente acá en la diapositiva, que vamos a utilizar, que sería 3x menos el coseno de x sub 2 por x sub 3 partido 1 medio. Igualando ya todas las ecuaciones a cero, únicamente igualaríamos esta a cero, que pasaría a más 10pi menos 3 partido 3. Si se muestra acá, de la función anónima que mi compañero mencionaba hace un momento, que marcamos con una función, como la acaba de presentar, y decimos de que vamos a representar las incógnitas con x, y vamos marcando cada una de las ecuaciones, marcando qué tipo de sub x es, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 partido 1 medio. Todas las ecuaciones están igualadas a cero. Acá colocamos nuestro punto de partida, que en este caso sería 0, 0, 0. No podemos tener 0, 0, puesto que tenemos tres ecuaciones, por lo que es importante tener la misma cantidad de ceros que las ecuaciones que nosotros tenemos. Y este sería nuestro método para resolverlo, el fsolve f de x sub 0, que es nuestro punto inicial. Este que se encuentra acá abajo, fsolve@fun de x sub 0, es lo que utilizamos para realizar nuestra función definida. La función definida únicamente dentro de nuestra función expresamos cada una de las ecuaciones que ya tenemos, como se muestra acá. Las mismas ecuaciones que tenemos acá abajo son las mismas que se encuentran acá arriba, y le pasamos las ecuaciones a la variable y para que las convierta en un vector y de igual manera las pueda resolver. A la hora de correrlo, podemos observar que nos tira información. En especial, la función fsolve nos ayuda para también darnos información sobre cómo se completó. En este caso me dice que la ecuación se resolvió y que se completó porque el vector llegó a valores cercanos a cero. Me muestra aquí que su tolerancia y la función de tolerancia, y al final me muestra los resultados. Me muestra los resultados puesto que un resultado es mostrando con la función anónima, y el que está abajo, el que está acá abajo, es para representarlo con la función directa. Como podemos ver acá, podemos comentar un fsolve y solo me muestra un resultado. Y ya no los dos como estaba anteriormente. Me da las respuestas de que para x1 sería 0.05, para x2 sería 0.02 y para x3 menos 0.5231. Como podemos ver acá, se encuentra también nuestra captura de pantalla, dando pues los mismos resultados. Para x1 0.5, para x2 0.02 y para x3 menos 0.5231. Le doy mi tiempo a mi compañero que va a exponer F0. No sé si me permitís para compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si se mira mi pantalla? Sí la veo, sí la veo. Ahí está bien. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Buenas tardes, Juan Daniel. En este momento yo les voy a explicar el comando if0 en MATLAB.
iniciaré dando una breve explicación de para qué se utiliza. If zero dice que encuentra la raíz de una ecuación no lineal, la más cercana del punto inicial establecido, ya sea por un número inicial o por un intervalo. ¿Pero a qué se refiere esto? Para explicarlo de una mejor manera, vamos a resolver lo que es esta ecuación de la que aquí observamos en pantalla, que es x al cuadrado más 2 por el logaritmo de x menos coseno de x, que es igual a 5. Para eso, les mostraré el programa que realizamos acá en MATLAB, cuál es su función. Primeramente, tenemos que crear lo que es una función anónima para la ecuación lineal. ¿Pero para qué sirve la función anónima? La función anónima sirve para que MATLAB entienda la función que nosotros le ingresemos. Para eso utilizamos este comando que sería fold es igual a arroba de x. Claro, x podría cambiar de variable, ya sea y, z, dependiendo de lo que nosotros queramos ingresar. En este caso, como lo ingresamos x, nuestra ecuación sigue el lineamiento, que sería x al cuadrado más 2 por logaritmo de x menos coseno de x, que es igual a 5. El siguiente paso, ¿cuál es? Creamos un vector linealmente espaciado, donde lo vamos a determinar como x es igual y ingresamos el vector linealmente espaciado, que sería 0.1, 3 y 100. Ahora, lo que vamos a hacer es evaluar el intervalo del punto inicial. Para eso, ingresamos dos puntos iniciales para comprobar la función de nuestro comando. En este caso, evaluamos el punto inicial en 1 y evaluamos el punto inicial en un intervalo que sería de 1.5 a 2. En este caso, iniciaré explicando el punto inicial de 1. Prácticamente el sentido del comando if zero es encontrar el punto más cercano a 0 dependiendo del intervalo que nosotros ingresamos. En este caso, ingresamos al punto 1, que sería acá. Una vez ejecutado el programa, nos dimos cuenta que nos dio la raíz de 1.8624. En este caso vamos a comprobar. Lo que va a hacer el programa es que desde el 1 va a empezar a buscar hasta el punto que esta gráfica toque a 0. En este caso nos indica MATLAB que fue al 1.86. Ok, vamos a comprobar. Como podemos observar en este punto que cruza a la línea 0 que está en Y, MATLAB lo que hizo prácticamente es partir desde 1 hasta encontrar el punto que cruza en 0, que en este caso fue el 1.8624. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le pedimos evaluar el punto inicial de 2 a 3? Prácticamente MATLAB nos tiraría un error. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta del punto 2 al punto 3, el incremento de la gráfica ya va más allá del 0. Ya no, prácticamente ya no tendría lógica porque ya no pasaría en el 0. Es por eso que MATLAB lo va a tirar como error, porque prácticamente el comando ya no es válido, ya superó el 0. Y eso es todo. No sé si me das chancecito para compartir pantalla, disculpa. Ahorita.
continuando con la aplicación de los métodos no lineales, le damos el tiempo a nuestro compañero que va a aplicar el método para la resolución en Excel. No sé si está por ahí. Muy bien, si me hacen el tiempecito, perdón. Bien, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal, ingeniero? Yo lo que voy a compartirles es el método que se utiliza para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones en Excel. Acá hay una función que pues, se llama muy parecida a la que estamos utilizando en MATLAB, que es la función de nada más solve, que la podemos encontrar aquí en datos y tenemos acá el apartado solver. Entonces nos va a permitir realizar el cálculo cuando tenemos pues nuestras ecuaciones no lineales. Entonces aquí es bastante sencillo, yo diría que es un poco más fácil que en MATLAB, ya que como primer paso nosotros tendríamos que definir, como vemos ahí, las variables. Entonces tendríamos X y Y. Luego, como también indicaron los compañeros, también necesitamos un punto de partida, unas suposiciones o unas aproximaciones que nosotros podamos hacer con respecto al resultado que nosotros creamos que puede tener. Digamos, podríamos empezar en 10, ¿ok? Y luego solo tendríamos que pasar las ecuaciones a Excel. Tendríamos que copiar las ecuaciones, aquí como por ejemplo x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 17. Habría que primero igualarlas a 0 y después pasarlas a Excel. El valor de x pues será nuestra aproximación que hicimos acá y el valor de y pues lo mismo, nuestra aproximación que tenemos acá. Entonces, pasando las ecuaciones a Excel, pues sería sencillo. X al cuadrado, hemos dicho que es nuestra aproximación, simplemente elevado al cuadrado, menos y, que es esta otra aproximación, también elevado al cuadrado. Y como vemos ahí, tenemos que igualarla a 0. Entonces tendríamos que pasar el 17 del otro lado. Nos quedaría de esta forma, ¿ok? Obteniendo, pues, este resultado. Hacemos lo mismo con la otra ecuación del sistema, que sería igual x menos y menos 1. Porque recordemos, tenemos que igualarla a 0. Así que este 1 pues pasaría al otro lado de la ecuación. ¿Ok? Obteniendo este resultado. Ahora deberíamos de hacer la sumatoria. ¿Ok? O la suma de estos resultados. Con la función suma. Simplemente seleccionar ambos y lo tendríamos. Entonces, aquí nosotros necesitamos definir esta suma como nuestro objetivo, ya que es uno de los parámetros que nos pide Solver para poder realizar el cálculo apropiado. Entonces, teniendo esto, ya habiendo pasado, digamos que las ecuaciones Excel y habiendo hecho la sumatoria, lo único que tenemos que hacer es aplicar así que la función de Solver sobre los datos que tenemos. Tenemos que venirnos acá al apartado de datos, que acá tenemos Solver. Y cuando presionemos encima de él, pues nos saldrá esta ventana, donde nosotros debemos de ingresar los parámetros. Si se dan cuenta, ya están los parámetros de cuando lo calculé antes. Pero como lo estamos haciendo de nuevo, simplemente vamos a borrarlo todo, ¿ok? Para pues, empezar de nuevo. Entonces, en principio así es como se nos presenta Solver. Nosotros debemos de colocar nuestro objetivo. Recordemos que ya definimos que nuestro objetivo va a ser la sumatoria. Entonces, tenemos acá. Deberíamos de seleccionar la celda que lo contiene. ¿Ok? Sabemos que hemos igualado nuestras ecuaciones a 0, así que sabemos que este valor tiene que ser igual a 0. Y las celdas con las cuales va a empezar a hacer los cálculos, pues son las aproximaciones. Acá, las celdas que van a ir cambiando. Entonces, son estas, ¿okay? Estas dos. Porque son las aproximaciones. Y a partir de estos números, va a empezar a hacer los cálculos para poder darnos la
la resolución del sistema. Por último, simplemente tenemos que agregar las restricciones, ¿ok? Y las restricciones no son más que nuestras fórmulas que pasamos a Excel. Deberíamos de agregar la primera. Simplemente recordemos que nuestra primera ecuación tiene que ser igual a 0. Ok, la agregamos con la siguiente. Nuestra segunda ecuación, que está acá, igualmente debe ser igual a 0. Y aceptamos. Una vez que hayamos ingresado los datos correspondientes en Solver, lo único que nos queda es presionar acá, Solver, y él nos dará el mensaje, si lo encontró o no encontró. O sea, si encontró una solución para lo que viene siendo este sistema, ¿ok? O si no lo encontró. En este caso, si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo me dice que Solver encontró una solución. Es muy importante revisar que todo esto esté bien hecho, porque una cualidad que tiene Solver es que después de que yo le dé a aceptar, ya no puedo regresar los datos a como estaban antes. ¿Ok? Tendría que, en pocas palabras, pues volver a comenzar. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí estoy seguro de que son 9 y 8 porque pues ya lo resolví anteriormente. Entonces, cuando haya encontrado una de las soluciones, aceptamos. Y pues no nos queda exactamente igual porque acá tengo más decimales. Si reducimos los decimales. Aquí, a una buena cantidad. Pues nos da que para X su valor es 9 y para Y su valor es 8. Entonces, como pueden ver, compañeros, acá en Excel pues tenemos una funcionalidad que pues, nos permite resolver, según lo que yo investigué, tanto ecuaciones no lineales como ecuaciones lineales. Pueden ser sistemas o pueden ser ecuaciones sueltas. Siempre y cuando nosotros sigamos los mismos pasos, pues podemos encontrar el valor de la variable. Eso es todo por mi parte y continuamos con el siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Buenas En tardes, este Eric. caso, les voy a dar a conocer una aplicación de sistema no lineal. En este caso, tenemos este ejemplo que es un rectángulo tiene 48 centímetros cuadrados de área y su diagonal es de 10 centímetros. Más o menos acá tenemos un gráfico de cómo en este caso se puede plantear. Al momento de tener aquí un poquito los datos un poquito más establecidos, podemos establecer que X es la base y Y es la altura. Por lo cual, como nos está dando el área de un rectángulo, aquí tenemos la fórmula de área, que es prácticamente es base por altura, que sería X por Y. Como tenemos el valor del área, el cual nos dan acá, que son 48 centímetros cuadrados, lo igualamos acá, que son 48, que es igual a X por Y, que sería la base por la altura. Aquí aplicamos lo que es el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que prácticamente aquí se le colocó D por motivo de que aquí el ejemplo tiene D, pero si no sería la letra C, lo cual esa es la fórmula para calcularlo. Aquí tenemos D, que son 10 centímetros, y en algún dado caso, para eliminar la raíz de acá adentro, D lo elevamos al cuadrado. Como pueden ver acá, ya está D al cuadrado y se elimina la raíz. Entonces, al momento de eliminar la raíz, ya podemos sustituir el valor de D por 10 y resolvemos, que nos da 100, que es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Ahora bien, luego de eso ya tenemos acá las dos ecuaciones, las cuales agregamos, que es X por Y, que es igual a 48, y X cuadrado más Y cuadrado, que es igual a 100. Ahora vamos a realizar una sustitución. En este caso, en la segunda ecuación, primero vamos a resolver la primera, en base a X, que Y pasa a dividir, nos queda X es igual a 48 partido Y. Ahora sí, teniendo el valor de X, sustituimos en la ecuación de abajo. Como pueden ver, X al cuadrado y Y al cuadrado, que es igual a 100, como está establecido acá.
al momento de realizar los cálculos, 48 al cuadrado nos da 2304 y y al cuadrado, y elevado al cuadrado nos da y al cuadrado, ¿verdad? Al momento de tener esta solución, entonces lo que hacemos es pasar y cuadrado al otro lado, multiplicar, para después poder igualarlo a cero. Entonces aquí tenemos 2304 más y elevado a la cuarta menos es igual a 100 y al cuadrado. Ahora bien, como lo tenemos que igualar a cero, entonces, y de igual manera lo ordenamos, así que del exponente mayor al menor. Entonces tenemos y cuadrado menos 100 a la cuarta, perdón, menos 100 y al cuadrado más 2304. Como acá estaba positivo, al momento de pasar al otro lado, pasa a restar y ya lo igualamos a cero. Ahora bien, con esto que hemos obtenido, vamos a aplicar lo que es la fórmula cuadrática. Entonces aquí cambiamos z por y al cuadrado. Como pueden ver, aquí está, como z va a ser y al cuadrado, entonces z elevado al cuadrado es y al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia, perdón, menos 100 z, que es el y al cuadrado, más los 2304. Esta sería la fórmula que vamos a emplear. Entonces, como tenemos A, B y C, prácticamente aquí el valor de A va a ser 1, menos 100 va a ser B y 2304 va a ser C. Entonces aquí ya ingresamos los valores en la fórmula para poder obtener los valores. Aquí tenemos planteado cómo es que vamos ingresando los valores en su dicha posición. Y al momento de ya casi estar culminando, acá tenemos lo que es, ya sacando la raíz de 784, nos da 28. El más menos para obtener un valor, para hacer en uno de los resultados una suma y en el otro la resta, ¿verdad? Entonces, al momento de operar esto, nos da un valor de 64 y nos da un valor de 36. Entonces, como acá arriba hicimos el cambio de z, que es igual a y al cuadrado, como tenemos el valor de z, ¿verdad? Pero queremos obtener lo que es el valor de x y y, el cual sería la base y la altura. Entonces z es igual a y al cuadrado. Acá sacamos raíz de z para eliminar la potencia de y al cuadrado. Aquí estaría ya resolviéndolo. Entonces, como el valor de z que tenemos en z1, que lo denominé acá para diferenciarlos, entonces la raíz de z1, que sería la raíz de 64, nos da el valor de 8. Y en el otro que nos había dado 36, sacamos la raíz de 36 y nos da 6, a lo cual al final nos da estos resultados, lo cual sería x, el cual sería la base de esto, y y, el cual sería la altura, que nos dio el resultado de 6 centímetros al final. Eso sería únicamente. ¿Y cuánto te queda 8 por 6? 48. Sí, 48. Pasa al inicio, quiero ver. Baja un poquito que tengo alguna duda en el despeje. Más, un poquito más. Allí. Ahí tengo dudas. Subí un poquito, quiero ver. Un poquitito. Ahí quédate. Allí, ¿cómo despejaste? Porque la y está dividiendo, ¿verdad? Te queda y cuadrado dividiendo. Sí. Ajá. Pero esa y cuadrado no es común denominador de y cuarta. No, pero esta la pasé a multiplicar acá. Pero no podías porque también debería de haber afectado y cuarta.
Vean si no lo tomé así. ¿Verdad que no? ¿O No, estoy equivocado tienes yo? razón. No, tienes razón. Ahí, para Sí, en pasarla este al caso, otro lado a multiplicar, debe también sí, hacerse pues, como un en los denominador dos. de y cuarta. Ah, ya, sí. Y entonces ahí te queda y sextos. Sí, no. Entonces te debe quedar y sextos menos 100y cuadrado más 2304. Y esa sería tu ecuación a resolver. No entiendo cómo llegaste a esos valores habiendo cometido ese error. No, el error ya vi cuál es. Aquí estoy elevando al cuadrado cuando no es al cuadrado. A ver, a ver cómo está. Entonces aquí solo es y cuadrado. Ahí es X, entonces tu despeje fue 48 sobre Y, es X. 48y cuadrado más y cuadrado, ahí es y cuadrado nada más. Ahora sí, Sí. ahora sí. Sí, ahorita que lo estaba viendo, no sé por qué Dame le un elevé al segundo, cuadrado si estoy elevado al dame un cuadrado. segundo. Ahí sí te queda bien. Sí, Sí, por eso le agregué otra vez al cuadrado cuando yo estaba elevado aquí abajo. Pero correcto, lo en elevaste total. doblemente. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, está bien, me alegra. Bueno, ¿quién falta? Porque ya se fueron los minutos. ¿Cuántos son los del grupo? Falta, aceleremos pues un poquitín porque, para que les quede tiempo a los demás. Todavía faltan. ¿Dos que expongan o hasta ahí se queda? De parte del grupo 1, eso sería todo. Gracias por su atención. Ok. ¿Quiénes no expusieron? Sí, solo uno. Pero según mi contabilidad expusieron 6. Y son 8, faltan 2. ¿Quién fue el que...? Ok. ¿Quién no expuso entonces? ¿Eddie qué? Ok. No presentó. Perfecto. Está bien. Está bien. Pero sí trabajaron los 8. ¿O no trabajaron los 8? Está bien, pues, vamos. Aquí lo que les pido es la mayor honestidad posible, ¿verdad? No la mayor, el 100% de honestidad. Vamos con el grupo 2 entonces, por favor. En un momento, Inge, ahorita empezamos a presentar pantalla. Muy bien. Muy bien, compañeros. Nosotros somos del grupo número 2 y vamos a terminar de exponer sobre la solución de ecuaciones no lineales. Y vamos a tener como apoyo a nuestra infografía, que también ya fue subida a la plataforma, ingeniero. Y Sí, sí. nuestros nombres son Daniel Esteban Saquic, Wilmer Estuardo Maxul, Juan Carlos Chamalé, Brian Roberto, Milton Aurelio, mi persona, José David Letona y Ever Álvaro Coyote. Les cedo la palabra a mis compañeros. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Muy bien. Voy a hablarles sobre qué es una ecuación no lineal y
cómo se resuelve. Un sistema de ecuación no lineal es aquel que en una o ambas de las ecuaciones que forma el sistema es una ecuación no lineal. Es decir, que cuando alguna de las incógnitas que forma parte de la ecuación no son de primer grado. Por lo tanto, en este tipo de sistemas nos podemos encontrar polinomios de segundo grado, raíces, logaritmos, exponenciales, entre otros. La mayor parte de estos sistemas se resuelven utilizando el método de sustitución, aunque en algunos casos puede ocurrir que no sea la forma más sencilla. Entonces, como primer caso, tenemos lo que es el método de sustitución. Y aquí tenemos un ejemplo donde el sistema de ecuaciones es y igual a x al cuadrado menos 5 y y igual a 3x más 7. En este caso, ambas ecuaciones tienen la variable y despejada y por lo que las podemos igualar. Entonces, aquí igualamos las dos ecuaciones. Perdona, ¿puedes ampliar tu pantalla? Porque no miro nada, vos, nada. Muy pequeñita la letra. Dale más zoom, Wilmer. Ahora sí se ven. Dale un poco más de zoom. No, está Lo que igual. pasa que es por la presentación, Inge, pero en la infografía sí se ven bien los números. Puede ser, ¿verdad? Ahí lo amplié, no sé si... No, fíjate que no se amplía. ¿Tenés en pantalla completa, en full screen? Permítame, se lo voy a hacer. Ahora sí se ven. Ahora sí. Entonces, igualamos las dos ecuaciones y pasamos a restar 3x y 7. Entonces nos queda esta ecuación de x al cuadrado menos 3x menos 12 igual a 0. Y entonces nos queda una ecuación cuadrática, por lo que podemos aplicar la fórmula cuadrática y sustituyendo los valores nos queda en la fórmula cuadrática nos queda esta ecuación. Entonces, resolviéndolo y simplificándolo, nos queda que x es igual a 5.27 y menos 2.27, que sería resolviendo esta parte de 3 más menos raíz cuadrada de 57 dividido 2. Entonces, ahora evaluamos cualquiera de las dos ecuaciones de las funciones que nos dieron en el sistema con cada x para encontrar el valor de y correspondiente. Entonces aquí sustituimos los valores de x en la ecuación 3x más 7 y resolviéndolo nos queda en la y sub 1 22.82 y y sub 2 0.18. Y aquí tenemos una comprobación de una prueba donde verificamos que los valores sí son exactos. Entonces vamos con el caso 2, que sería el método de reducción. Este método consiste en sumar o restar las ecuaciones del sistema para eliminar una de las incógnitas. Entonces, tenemos aquí que ambas
ecuaciones son no lineales y ambas incógnitas son de segundo grado. Entonces, aquí tenemos el sistema. Y para poder eliminar una de las incógnitas, en este caso x, multiplicamos la primera ecuación por 2 y la segunda ecuación por -3. Entonces, resolviendo esto, nos queda la primera ecuación como 6x al cuadrado menos 8y al cuadrado igual a -8. Y la segunda como menos 6x al cuadrado más 10y al cuadrado igual a 6. Resolvemos esta operación y nos queda 2y al cuadrado igual a menos 14. Entonces, ahora resolviendo esta ecuación, eliminamos el cuadrado aplicando la raíz. Entonces nos queda raíz de -7. Y dividiéndolo de 14 dividido 2, entonces queda -7. Y entonces acá, como las raíces nos salen negativas, el sistema que nos dieron no tiene solución. Ahora pasamos al caso 3, que sería el cambio de variable. En este caso, ambas ecuaciones son ecuaciones no lineales, pero no de segundo grado, sino utilizando alguna función, ya sea logaritmos, exponenciales o la función inversa. En este caso, resolveremos el sistema utilizando un método nuevo, que sería el cambio de variable. Y aquí tenemos el sistema de ecuaciones. Realizamos el cambio de variable con la letra u, que sería igual a 1 sobre x, y la letra v sobre 1 sobre y. Entonces, escribimos el sistema en esta función y nos da este nuevo sistema. Y como podemos observar, es un sistema del tipo que mencioné en el caso 1. Entonces, lo resolvemos por el método de sustitución, por lo que tenemos los siguientes valores, que serían v igual a 2 y u igual a 3, v igual a -3 y u igual a -2. Entonces nos quedaría las soluciones de x1 como 1 tercio, y1 un medio, x2 menos un medio y y1 menos un tercio. Le dejo tiempo al compañero. Tal vez antes de que ingrese tu compañero, si retornamos a una de las exposiciones o de las partes de tu presentación anteriores, donde donde dijiste que no tiene solución. Efectivamente no tiene solución para los números reales, pero sí tiene solución. Y caemos en los irreales, ¿verdad? Sí. Te queda y es igual a la raíz de -7. Raíz cuadrada de -7. ¿Y eso cómo se resuelve? Eso es raíz de 7 por raíz de i. ¿Verdad? ¿Y cuánto es raíz de 7? $2.65, digamos. Sí. Es más o menos 2.65 por i. Esas son las raíces. Sí, ingeniero. Ojo que ya a este nivel deberíamos de dominar los números, los reales y los irreales, ¿verdad? O los complejos en este caso.
Gracias, ingeniero. Recuérdense que también ya hay un método, los que vimos anteriormente, que nos sirve también para determinar raíces complejas. A estas alturas no podemos decir que no tiene solución. Sí hay solución. Y sí hay métodos para determinarlos. Y debemos de aprender a trabajar la forma de obtener las raíces complejas, ya sea por métodos de los que hemos visto o así analíticamente, ¿verdad? Cuando les quede raíz de un número negativo, será la raíz de ese número multiplicada por la raíz de i, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Bien, buenas tardes, ingeniero y compañeros. Hablemos sobre los criterios para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. En este caso, pues, tenemos un pequeño concepto que nos dice que los sistemas no lineales son los que van a representar cuyos comportamientos no es expresable como la suma de sus comportamientos de sus descriptores. El comportamiento de los sistemas no lineales no está sujeto al principio de superposición, como lo es. Perdona, ¿vas a compartir pantalla? La está compartiendo el compañero. Ah, ok, perfecto. Vamos. Si podemos observar aquí tenemos un texto que nos dice, no sé si el compañero puede presionar el foquito que está ahí abajo. Y hacerlo un poquito más grande. Por favor. Bien, nos dice que una ecuación no lineal es una ecuación de la forma f de u igual a 0 para algún valor desconocido de u. Sin embargo, si una de las ecuaciones es no lineal, entonces generalmente no hay manera de hallar su solución. Por esa razón, es necesario buscar métodos para describir la naturaleza de la solución sin resolverla de forma explícita. Y a continuación los compañeros les mostrarán algunos ejemplos. ¿Será que puedes dejar de compartir? Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Les quiero hablar sobre los métodos utilizados para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Para arrancar con el tema, debemos saber que MATLAB nos permite resolver ecuaciones no lineales de una forma numérica. Y para esto existen dos métodos que pueda resolverlos. El primero sería F0, que dicho método encuentra las raíces de una ecuación no lineal más cerca al punto inicial establecido o dentro de un intervalo preestablecido que presente un cambio de signo. Con un ejemplo práctico vamos a entender más esto. Pero antes quiero que aprendamos qué es una función anónima. El grupo pasado lo mencionó, pero creo que no explicó ese punto. Y vamos a ver cómo se crea una función anónima. Bueno, las funciones anónimas pueden almacenar múltiples instrucciones y devolver una salida. Si no queda muy claro esto, podemos decir que es como crearle un alias a una determinada instrucción y ya solo poderla llamar después en una determinada línea de código. Resalto que esto, para usarlo en la función zero, solo es como una opción porque podemos ingresar una función también definida por el usuario. Bueno, sigamos con la función anónima. Ahora bien, como sabrán en MATLAB, por ejemplo, cuando nosotros queremos decir el logaritmo o calcular el logaritmo natural, no existe
tal como ln, como la abreviatura, ¿verdad? Sino que tendríamos que poner log. Entonces lo que hacemos es crear una variable que sería ln igual, y la arroba lo que significa es que le dice a MATLAB que se trata de una función y que vamos a evaluar un dato, que es el que vamos a poner a la par, que sería x. Y a la par de eso ya pondríamos lo que vamos a hacer, o ya sea la función, en este caso sería el logaritmo de x. Entonces, cuando nosotros vayamos a MATLAB, después de haber creado esto, ya solo podríamos poner ln entre paréntesis y evaluar ya un dato, y ya nos funcionaría como decir el logaritmo natural. Ese es un pequeño ejemplo nada más. Ahora, siguiendo con la explicación del método F0, veremos la sintaxis en este método. Ahora nos damos cuenta que primero debemos almacenar el dato a calcular en una variable, que sería x. Es decir, que cuando este termine de calcular, será lo mismo que decir que x es la raíz encontrada. Llamamos la función f0 y ahora toma todo sentido, ¿verdad? Porque ahora tenemos que ingresar de nuevo la función anónima que ya habíamos visto anteriormente cómo se hacía. Y x sub 0, que será el punto inicial que vamos a evaluar en esta ecuación. Muy bien. Para esto vamos a ver un ejemplo en MATLAB. Para empezar, creamos la función anónima, como les decía, que MATLAB interpreta que esto va a ser una función y vamos a verificar o a calcular la incógnita en x. Y escribimos tal cual la tenemos en el ejemplo acá. Y siempre recordando que tenemos que igualarlo a 0, ¿verdad? Entonces ahora creamos un vector para poderlo graficar, que esto ya como sabemos, si lo miramos en una graficadora, podemos encontrar que la raíz está en el 1.8. Entonces, sabiendo esto, podemos tener como que un parámetro para ver bien cómo graficar la gráfica. Perdón. Después de graficarla nos damos cuenta que el punto más cercano a 0 o la raíz sí está como aproximadamente en 1.8. Entonces ahora solo lo que hacemos es encontramos la raíz, que podemos decir evaluar ya sea el 1, podemos evaluar el 1.5 o el 2, no importa, que de igual forma nos va a encontrar la raíz más cercana y que como podemos ver es 1.8624. Ahora si queremos hacerlo con un intervalo, pues es mucho más fácil, porque igual en la gráfica podemos ver que el intervalo sería de 1.5 hasta 2. Y es lo que tenemos acá, lo metemos dentro de un vector y lo podemos volver a comprobar y nos damos cuenta que es el mismo resultado. Quiero enseñarles este otro ejemplo que es para roots, que es cuando tenemos una ecuación no lineal, pero en forma de polinomio. Podemos observar de nuevo que tenemos los mismos parámetros para graficar, que nuevamente esto lo saqué solo viendo un poco en esta graficadora, más o menos donde se encuentran los puntos. Aquí me los tira directamente, pero entonces de ahí puedo yo hacer la gráfica, ¿verdad? Y ahora si queremos encontrar las raíces, es demasiado fácil con el comando roots, ya que este sí es certero y nos encuentra completamente. Ahora el F0 nos sirve aquí para encontrar un determinado punto. Es decir que, por ejemplo, yo acá estoy evaluando 6, y 6, el punto más cercano, o sea, la raíz más cercana, sería 5, como podemos observar aquí que está 5. Si yo, por ejemplo, le cambio a un 2 y lo corro, podemos observar que el punto más cercano a 2 es 1. Y lo verificamos y sí, así es. También lo podemos definir como una función no anónima, sino que la podemos escribir de esta forma, donde nos vamos a retornar y, que está acá, por eso estamos ploteando y. Retornamos y, pero y va a contener nuestra función f, que así le llamé, y x, que sería el valor de la incógnita que vamos a evaluar, ¿verdad?
Muy bien. Siguiendo con las ecuaciones, ahora vamos a hacer con el sistema de ecuaciones no lineales. Para eso tenemos fsol. Recordemos que para organizar un sistema de ecuaciones no lineales, lo más común es igualar a 0. Cada una de las ecuaciones y las incógnitas se deben almacenar en un vector. Veamos este ejemplo. Para empezar, tenemos que igualar a 0 todas nuestras ecuaciones. Y las incógnitas las vamos a colocar dentro de un vector respetando su posición. Lo siguiente sería sustituirlo en la ecuación original, las posiciones de cada incógnita, y es así como daremos a enterar o a decirle a MATLAB cómo resolverlo, porque de otra forma no lo puede interpretar. Veamos la sintaxis. Como en los otros casos tenemos a X como nombre del resultado de la solución, y volveremos a utilizar una función anónima, pero bien se podría utilizar una función definida, como lo vimos en el ejemplo pasado. Y por último, el punto inicial, que sería el vector con el mismo número de incógnitas que vamos a resolver, porque no podemos tener un vector de 2 incógnitas si vamos a usar una ecuación de 3, ¿verdad? Nos dará un grave error. Veamos el ejemplo. Primero definimos la función anónima, que como ya lo hemos visto, primero con arroba, luego verificamos la incógnita y luego escribimos las ecuaciones. Ahora en el vector creamos un vector ya sea vacío o igual podría ser de unos, que podremos llegar a la misma solución. Pero es importante el tener el mismo número de incógnitas en el vector como en las ecuaciones. Y finalmente podemos utilizar la función fsol para poder hallar las raíces. Como podemos observar, ese texto que está acá lo trae la función fsol y nos dice que la ecuación está resuelta. Se completó porque el vector de los números de la función está cerca a 0. Cuando esto no está cerca a 0, simplemente nos da un error. Y igual forma lo podemos hacer con una función definida, creando las ecuaciones dentro de variables y solo unirlas dentro de un vector y volverlas a calcular como está acá arriba. Y nos va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Eso sería todo. Muy bien. 4 presentaron. Así es. ¿Quiénes son los 4 que no presentaron? ¿Trabajaron los 8? Ingeniero. ¿Sí? Sí, trabajamos los 8, todos estuvimos haciendo bastantes reuniones, pero por el tiempo y eso que también nos extendimos un poquito, si hubiéramos puesto todos, creo que nos hubiéramos tardado un poquito más, por eso decidimos exponer solo algunas personas, pero sí todos trabajamos. Está bien, pero en realidad no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces yo les ruego a los 2 grupos que hacen falta, por favor, tenemos que tomar por lo menos unos 10 minutos para hablar sobre el proyecto final. Recuérdense que hace 8 días quedamos pendientes de eso. Y entonces nos quedan 35 minutos. Tenía 15 minutos cada uno. Todavía salimos bien, pero no más de 15 minutos por los grupos restantes. Vamos al grupo 3, por favor. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, compañeros. No sé si me logran escuchar. Whitman, te escuchamos. Bien, excelente. Muy bien, sean todos bienvenidos, compañeros y compañeras. Ingeniero, vamos a estar dando inicio a nuestra presentación para esta tarde. De hecho, tenemos el gusto de ser el grupo número 3, así que vamos a estar dando inicio. En estos momentos les cedo el tiempo a mis compañeros, así que sean bienvenidos todos. Bueno,
Buenas tardes, nosotros ya somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre lo que son las ecuaciones no lineales. En primer lugar, ¿qué son las ecuaciones no lineales? Vamos a ver un poco qué nos dice la infografía. Un sistema de ecuaciones no lineal, sí, por lo menos una de sus ecuaciones no es lineal, obviamente. Esos sistemas se resolverán habitualmente por sustitución. Es recomendable dibujar las ecuaciones del sistema en la medida de lo posible para hacerse una idea aproximada de la situación de las soluciones. Bueno, en resumen, ¿qué son las ecuaciones no lineales? Para no estar leyendo tanto, tenemos las lineales, que son todas aquellas que a la hora de graficar nos van a generar una línea recta, como su mismo nombre nos indica. Y las no lineales son todas aquellas ecuaciones que nos vayan a generar cualquier cosa diferente a una línea recta. En este caso podemos ver aquí los ejemplos, que para la lineal sería una línea recta y para la función no lineal sería una curva. Entonces, dentro de lo que son las ecuaciones no lineales van a entrar todo lo que sean todo tipo de polinomios diferentes con grado diferente a 1. También todo lo que son raíces, todo lo que son exponenciales, todo lo que son logaritmos, todo eso va a ser una ecuación no lineal. Ahora, ¿cómo resolver ecuaciones no lineales? La mayor parte de estos sistemas se resuelven utilizando el método de sustitución, aunque en algunos casos puede ocurrir que no sea la forma más sencilla. Esto es ya hablando de sistemas de ecuaciones no lineales, pero si vamos a hablar solo de cómo resolver una ecuación no lineal, entonces para eso tenemos un sinfín de métodos que nos llevaría bastante tiempo a exponer. Por ejemplo, nosotros que ya hemos trabajado con eso, por ejemplo, podemos resolver ecuaciones no lineales utilizando los métodos numéricos como el Newton-Raphson no modificado, el Horner y el Müller. Con esos, porque si recordamos todo lo que resolvimos con eso, fueron ecuaciones no lineales, porque todas tenían exponente mayor a... La mayoría de ejercicios tenían exponente mayor a 1. Entonces, eso es como se pueden resolver las ecuaciones no lineales. Ahora, ya si hablamos de sistemas, ya eso es una sola ecuación. Ahora, si hablamos de sistemas, ya para eso sí ya tenemos ciertos casos que utilizan ciertos métodos. Por ejemplo, aquí nos habla del de sustitución. Pero ya estos métodos nos los va a enseñar un compañero. Entonces, hasta aquí sería mi exposición y le dejo el tiempo a mi otro compañero. Buenas tardes, compañero. Buen compañero, perdón. Voy a compartir mi pantalla, sí, porque tengo algunos ejemplos ahí para compartir. Muy bien. Bueno, no sé si ya están viendo mi pantalla, si me pueden confirmar, por favor. Ya la vemos, o ya la veo yo. Excelente. En este caso, yo voy a explicar aquí los métodos usados para resolver sistemas de ecuaciones no lineales en MATLAB. Como bien lo decía Anderson, hay demasiados métodos, ¿no? Pero en este caso, los más comunes en MATLAB es utilizar la función f0 para obtener las raíces de una función no lineal y fsol para resolver sistemas como tal de ecuaciones no lineales en MATLAB. En este caso, iniciamos aquí la presentación con las raíces de las ecuaciones no lineales. En este caso, ya para no tardarme mucho, ¿verdad? Vamos a ir directamente hacia aquí, hacia las dos tipos de soluciones que se les puede dar. En este caso, el primer método sería con la función f0 de MATLAB y el segundo sería con roots, con el método roots de MATLAB. En este caso, aquí tengo preparados los ejemplos. Este sería el primer ejemplo utilizando la función f0. En este caso, aquí, como en la presentación nos dice, los ejemplos que yo les traigo es donde vamos a resolver las dos ecuaciones estas. En la primera vamos a utilizar el f0 y en el segundo, ya que es un polinomio, puede usarse directamente la función roots, que en este caso, el primer ejemplo es este. Bueno, como decían los compañeros de los grupos anteriores, para resolver las ecuaciones, en este caso, la forma que más se nos acomoda a nosotros y en la que MATLAB lo permite ingresar es igualando las ecuaciones a 0. En este caso, en la primera ecuación, el 5 pasaría hacia la izquierda como un -5, ¿no? Entonces ya aquí nosotros declaramos la función anónima, que justamente, como decía el grupo anterior, es una función que simplemente recibe un parámetro y es una forma muy corta de escribirla, para luego iterarla y que esta se convierta en nuestra dimensión y, ¿no? En nuestro plano cartesiano. Bueno, pues en este caso estamos pasando la función tal cual, la tenemos en el ejercicio,
simplemente estamos pasando el 5 hacia el otro lado con un menos 5. En este caso aquí lo podemos ver. También estamos creando la dimensión de las X, que en este caso estamos creando una línea de un vector linealmente espaciado, perdón, que va desde el 0.01 hasta el 3 con 100 puntos intermedio. A la X le estamos aplicando la función que arriba escribimos y eso se va a guardar en la variable Y, que en este caso va a ser la dimensión Y, ¿no? Aquí le estamos poniendo el punto inicial, ya que la función f0 lo requiere, porque desde ahí va a ser el punto de inicio para realizar los cálculos. También la función f0 requiere la función que nosotros creamos, y eso lo va a guardar en otra variable que en este caso yo la llamé xr, pero es el resultado ya en sí de las raíces, ¿no? Y aquí estoy imprimiendo en pantalla el estado inicial y el estado final, y estoy ploteando tanto el vector X como el Y para ver más visualmente y analíticamente que sí es la raíz esa, ¿no? En este caso, como resultado nos dio 1.8624. Y si regresamos a la figura y hacemos un poquito de zoom aquí, el corte en 0 se realizaría en más o menos aquí, ¿no? Entre 1.86 y 1.865, justamente este número. El segundo método lo hicimos utilizando la función roots de MATLAB, ya que como nuestro ejercicio nos dice, el segundo, por ser un polinomio, puede ser directamente resuelto con la función roots. Y en este caso lo que estamos haciendo en este ejercicio es también definiendo la misma función, no la misma, sino que la función igual a como la definimos en el ejercicio anterior, con una función anónima. Y en este caso ya está en el ejercicio igualada a 0, así que no hay que tocarla, simplemente hay que ingresarla tal cual. Aquí también nuevamente estamos creando un vector linealmente espaciado para nuestro eje X, que va desde menos 6 hasta 6. Y entre medio de estos dos valores le estamos creando 100 puntos, para luego evaluarlos con nuestra función previamente creada, que en este caso el nombre de la variable es fal. Le estamos pasando la X, que es nuestro vector X, y lo estamos igualando a Y, es decir, en Y se va a guardar el resultado de todas estas. En este caso, la función roots acepta una matriz con los elementos de la función, que en este caso son simplemente los elementos de nivel superior, ¿no? Que en este caso sería 1, 3, 41, 87, 400, 444 y 720, que son justamente los que se le está pasando en este vector. Esto lo estamos imprimiendo en pantalla y adicionalmente de eso estamos graficando X y Y para ver visualmente cómo nos queda nuestra gráfica. En este caso nuestro resultado fue esta serie de números, ¿no? Y podemos ver aquí en la función que 0, o sea, que nuestra gráfica se corta en 0, en menos 6, el menos 6 lo tenemos aquí, en menos 4, el menos 4 lo tenemos aquí, en menos 2 también lo tenemos aquí en 1 lo tenemos aquí, en 3 y en 5. Aquí tenemos los dos, 5 y 3. Y como podemos ver, así es como se resuelven todas las raíces de este polinomio. Bueno, el otro tema que sino que tengo que exponer, es la aplicación práctica en la solución de sistemas de ecuaciones. ¿Para qué nos sirve darle una aplicación práctica al sistema de ecuaciones? Hay muchas veces en la vida, ¿verdad?, que tenemos que realizar cualquier tipo de cálculo que puede ser resuelto por ecuaciones no lineales. En este caso, antes de las aplicaciones, voy a pasar a demostrar el funcionamiento, en este caso, de la función fsolve, que es para resolver las ecuaciones como tal, antes de pasar a las aplicaciones, que eso ya me lo había saltado yo. En este caso, tenemos dos formas, bueno, más bien dos sintaxis para resolver ecuaciones no lineales con la función fsolve de MATLAB. En este caso, con una función anónima, que es justamente como trabajamos los dos ejemplos anteriores, y el segundo caso es con un tipo de función, estos eran los ejemplos, pero sigue siendo una función anónima, y el segundo tipo es una función definida, que en este caso la diferencia entre una función anónima y una función definida es que la función anónima se declara de una forma un poquito más corta, ¿no? Y que la función definida o sea, es como un trozo de código donde adentro se ejecutan las instrucciones y
básicamente eso se parece un poquito más a los otros lenguajes de programación con los que usualmente nosotros trabajamos, ¿no? En este caso, la ecuación que yo estoy resolviendo es esta de aquí. Entonces, en este caso, igualmente lo tenemos que igualar a 0, ¿no? Entonces tenemos que pasar enteramente esta parte de la ecuación hacia la izquierda, cambiándole de signo. Y pues la estamos escribiendo con el signo positivo, donde aquí está en negativo. Y la de en medio queda igual porque está igualada a 0. Y también la de arriba. Entonces la estamos escribiendo tal cual. La función fsolve recibe como parámetro la función que nosotros declaramos arriba, en este caso es la función anónima, y el punto inicial para desde ahí empezar a resolver, ¿no? Que en este caso es un vector con la misma cantidad de puntos iniciales como variables tenga nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso son 3, que están identificadas por el índice sub 1, sub 2 y sub 3, como lo podemos ver aquí. Que esto también es un análogo a X, Y y Z, ¿no? Que quizá podamos verlo así en muchos lugares también, como X, Y y Z, pero en este caso tiene que ser X sub 1, sub 2 y sub 3. Entonces, estamos igualando el resultado de la ejecución de esta función a la variable X. Y aquí ya estamos presentando en pantalla el resultado, que en este caso es 0.5, perdón, 0.02 y menos 0.52. E igualmente, estamos haciéndolo con la otra sintaxis de declaración de funciones. Es exactamente la misma ecuación, pero sin embargo nos da el mismo resultado. Así que podemos usar cualquiera de las dos sintaxis. Entonces, ahorita ya sabiendo cómo podemos resolver sistemas de ecuaciones, perdón, de esta manera, entonces podemos pasar con la aplicación. En este caso, en nuestra presentación, nosotros tenemos 2 ejemplos. El primero de ellos nos dice sobre una hoja de papel que tiene 40 centímetros cuadrados de área y su diagonal es de 10 centímetros, y tenemos que hallar la dimensión de las hojas. Aquí en la presentación está resuelto de una manera más manual, ¿no? Pero yo ahorita les voy a demostrar cómo es que se puede resolver este mismo problema desde MATLAB. Entonces, aquí simplemente deberíamos encontrar las 2 ecuaciones para introducirlas a MATLAB, ¿no? Aquí se hace el proceso manualmente y nos resulta que este es nuestro pequeño sistema de ecuaciones. X igual a 48, X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 100. Entonces, esto nosotros ya lo podemos ingresar a MATLAB para obtener nuestro resultado deseado. Pero en este caso, como en todas las veces pasadas, tenemos que igualarlo a 0. En este caso, el 48 pasaría a la izquierda a ser un menos 48 y el 100 a la izquierda a ser un menos 100. Eso lo podemos ingresar a MATLAB directamente, pero obviamente cambiando eso, ¿no? Ordenando bien nuestras ecuaciones. En este caso aquí lo puse como menos 48 y menos 100, entonces ya está correctamente ordenado. E igualmente, como antes, ¿no? Ponemos nuestro punto inicial, ejecutamos la función fsolve, dándole nuestra función y nuestro punto inicial, y todo esto se va a guardar en nuestra variable x, que en este caso yo la estoy imprimiendo aquí, y el resultado es 8 y 6, es decir, un lado de la hoja tiene 8 y otro 6. Y si podemos ver aquí el resultado hecho manualmente, efectivamente nos da 8 y 6. Y aquí nos dice que también puede ser 6 y 8, pero depende del lado que veamos la hoja, ¿no? Entonces, en el ejemplo 2, tenemos hallar 2 números tales que la diferencia de sus productos por 2 y por 3 respectivamente sea 9, sabiendo que la diferencia de sus cuadrados es 119. Igual, sacamos nuestras 2 ecuaciones para formar nuestro pequeño sistema de ecuaciones, que en este caso es este, y tenemos que realizar el mismo procedimiento que hicimos en el sistema de ecuaciones anterior, donde tenemos que igualarlo a 0. En este caso, el 9 pasa a ser un menos 9 y el 119 a ser un menos 119. Y eso ya directamente lo podemos ingresar a nuestro MATLAB, o sea, la función entera, y haciendo las modificaciones respectivas, ¿no? Menos 9 y menos 119. Y de igual manera, ponemos nuestra condición inicial, nuestra función fsolve recibe nuestra función y nuestro punto inicial, eso lo igualamos a x, y podemos imprimirlo en pantalla, el resultado, ¿no? Ya computado, que en este caso es 12 y 5. Y si lo comparamos con el que está hecho más de la forma tradicional, podemos ver que efectivamente es 12 y 5. Y en este caso, esa sería nuestra presentación, ingeniero. Muy bien. Está bien, gracias. Compañero, ¿me dejas compartir otra vez? Solo voy a esclarecer un tema que había olvidado antes de que terminemos. No hay problema. A ver. Entonces,
Vamos a hablar, ahora que ya vimos cómo resolver en MATLAB como ejemplos prácticos y qué son las ecuaciones, también habíamos olvidado lo que son los criterios para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Ahora sí, ya a la hora de los casos podemos decir que suceden para resolver ecuaciones no lineales. Esto es algo rapidito, no es mayor cosa. Por ejemplo, si llegamos en que una de nuestras ecuaciones es una lineal y la otra no lineal, si nosotros la queremos hacer de modo analítico, a puro papel y lápiz, entonces lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es sustituir, como nos dice aquí, despejar una de las incógnitas de la ecuación lineal, sustituir su valor en la primera ecuación y obtendremos una ecuación de segundo grado en una de las incógnitas. Es decir, una sustitución común, como siempre hemos hecho en cálculo. Y con eso simplemente llegaríamos a una respuesta que va a ser con exponente al cuadrado, podríamos decir, que nos va a dar dos respuestas, una positiva y una negativa. Tenemos el caso 2, que sería si ambas ecuaciones son no lineales y ambas incógnitas son de segundo grado, o ambas ecuaciones de la incógnita de segundo grado es la misma. Tenemos el método de reducción, que sería también parecido al método de eliminación que nosotros hacemos con ecuaciones normales, que sería de, como nos dice aquí, para poder eliminar una de las incógnitas, multiplicamos la primera ecuación por 2 y la segunda ecuación por -3. Resolvemos la ecuación, que es una ecuación de segundo grado incompleta, que nos da dos soluciones. Lo mismo, a la final sería de, por ejemplo, como hicimos en otros ejercicios, cruzar nuestras ecuaciones para que podamos eliminar una de las variables y terminemos nada más de nuevo con una ecuación y nada más con una variable con exponente al cuadrado. La tercera es cuando se da que las dos ecuaciones son no lineales, pero no son de segundo grado, sino que ya utilizan alguna función, ya sean logaritmos, exponentes o todo eso. En ese caso vamos a utilizar lo que es el cambio de variable. Esto ya lo tendríamos que recordar también de cuando hicimos en semestres pasados lo que es las diferenciales y las integrales. Porque en derivadas integrales también hay ciertos casos donde nosotros podemos trabajar con integrales bastante complicadas y nosotros tenemos que aplicar el cambio de variable, que sería darle un valor diferente a lo que ya tenemos y con eso simplemente convertir nuestro sistema original en algo más simplificado. Entonces, esos serían los tres casos de forma general y rápida, y ahora sí, eso sería todo con nuestra exposición. Muy bien, Anderson. Muchas gracias. Le toca ahora el turno al grupo 4. Bien, buenas tardes, ingeniero, compañeros. Pues somos el grupo 4. A continuación se verá lo que son las soluciones de ecuaciones no lineales, los métodos y comandos, sobre todo los criterios para resolver, para llevarlos en la práctica. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Yo le voy a hablar a continuación sobre la definición de ecuaciones no lineales. Dice que las ecuaciones no lineales son un sistema en el que una o ambas de las ecuaciones que forman el sistema de una ecuación no lineal, cuando alguna de las incógnitas que forma parte de la ecuación no son de primer grado, por tanto, en este tipo de sistema no podemos encontrar, por ejemplo, polinomios de segundo grado, raíces, logaritmos y exponenciales. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre algunos de los métodos, ¿verdad? Para resolver ecuaciones no lineales. Tenemos el método de sustitución. Dice que este método consiste en aislar una incógnita en una de las ecuaciones para sustituirla en la otra ecuación. De este modo se obtiene una ecuación con una sola incógnita. Una vez resuelta esta ecuación, se sustituyen alguna de las ecuaciones para hallar la incógnita que nos falta. Tenemos también el método de igualación, que consiste en despejar una incógnita en las dos ecuaciones para igualar las expresiones algebraicas obtenidas.
Tenemos también el método de reducción. Dice que este método consiste en sumar o restar las ecuaciones entre sí para eliminar una de las incógnitas. A veces es necesario multiplicar por algún número las ecuaciones para que al sumarlas desaparezca una de las incógnitas. Y por último tenemos el método gráfico, que este consiste en representar dos ecuaciones o más y calcular el punto de corte de las mismas. Y calcular mediante la gráfica cuál es el punto, encontrar nuestras incógnitas. Aquí vemos un ejemplo del método gráfico, donde tenemos dos ecuaciones y en el punto tenemos las incógnitas, serían 2,4. A continuación mi compañero les va a hablar sobre los criterios para resolver las ecuaciones no lineales. Es solo que los sistemas de ecuaciones que tenés ahí, dos de los que tenés ahí no son no lineales, son lineales. ¿Cuál es, ingeniero? Perdón? Ese y el otro, y el último. Esos son lineales. Esos últimos dos. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de una ecuación no lineal? Cuando nos dice que cuando alguna de las dos incógnitas que forman parte de la ecuación no son de primer grado. Ajá. ¿Cuál cumple esa condición de esos tres sistemas que tenés ahí? La primera. ¿Viste? Y las otras dos, ¿no? Sí, tiene razón, ingeniero. Es importante que pongamos atención en eso porque podemos caer en ese error, ¿verdad? Ya la clase anterior y la tarea que entregaron ayer era sobre ecuaciones lineales. Lineales. Hoy estamos viendo las ecuaciones no lineales de este módulo que empezamos hoy. Y cuya tarea tendrán que hacer en esta semana que viene, ¿verdad? Ok, sigamos. En aras de tiempo, sigamos. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Yo voy a explicar sobre los criterios para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, como ya lo explicaron los compañeros en los grupos anteriores. Tenemos un primer caso, es cuando una de las ecuaciones es lineal y la otra no lineal. En este caso se utiliza el método de sustitución para resolver. También tenemos un segundo caso, que es cuando ambas ecuaciones no son lineales y en ambas ecuaciones la incógnita de segundo grado es la misma. En este caso se utiliza el método de reducción para resolver. Como podemos ver en la imagen, tenemos un sistema con dos ecuaciones. En la primera ecuación tenemos dos incógnitas, x y y están elevadas al cuadrado. En la segunda ecuación también tenemos las mismas incógnitas, x y también están elevadas al cuadrado. En este caso es recomendable utilizar el método de reducción para resolver. Y tenemos un tercer caso, que es cuando ambas ecuaciones son no lineales, pero se está utilizando alguna función. La función puede ser una logarítmica, una exponencial o una inversa. En este caso se utiliza el método de cambio de variable para resolver. Y el cambio de variable es cuando definimos o llamamos dos variables. En este caso se llaman la variable u y una variable v. Entonces se le asigna a la variable u el valor de 1 sobre x y a la variable v el valor de 1 sobre y. Se hace el cambio de variables y se resuelve. Y en este caso es importante recordar que al finalizar todas las operaciones se debe deshacer el cambio de variable que hicimos. Solamente, gracias. Bien, los métodos para resolver ecuaciones no lineales. En este caso, vemos las aplicaciones que más utilizamos en este curso, que son MATLAB y Excel. Ambas aplicaciones nos ofrecen bastantes funciones para hacerlo. Vamos a iniciar con MATLAB. Los comandos más importantes que nosotros definimos con los compañeros
son el if zero y que es el fsolve. El primero, que es nos va a servir para resolver una sola ecuación de segundo grado. Regularmente, en términos coloquiales, resuelve ecuaciones que son complejas, que tienen seno, coseno, tangente y algunas otras variaciones con funciones trigonométricas. La sintaxis es sencilla. Vamos a definir x igual, ponemos el comando y mandamos a llamar la función. La función, como dice aquí nuestra línea, puede ser una función anónima o función definida. Podemos hacer la función en un archivo .m, donde ahí definimos la función con la ecuación de segundo grado que vamos a tener y solo la mandamos a llamar a este código, o también podemos hacerla en el mismo código, la definimos arriba y la mandamos a llamar. Y x sub 0 va a indicar los valores iniciales para empezar a evaluar la función. Esto lo definimos nosotros arriba en el código, como lo van a ver en el ejemplo. Puede ser de 0, 1 o encontrar un valor para que la función lo resuelva. O podemos definirlo directamente como un vector aquí entre corchetes y ahí anotamos los números separados por coma o punto y coma para hacer esto. El siguiente funciona de manera similar, solo que es para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Lo primero, como en el caso anterior que se me olvidó mencionarlo, hay que igualarlos a 0. Igualamos a 0 todas las ecuaciones y nosotros ya agregamos, ya sea de manera ajena, en otro archivo colocamos nuestras ecuaciones igualadas a 0 en la función y después la mandamos a llamar acá, o la hacemos en el mismo archivo también, las agregamos. Vamos a ver ejemplos de eso. La sintaxis es similar, aquí el x sub 0 es lo mismo, van a ser los valores iniciales, con la variación de que, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos abajo, tenemos 3 variables, que nosotros la vamos a definir como x1, x2 y x3, o sea, x, y, z. Depende de cuántas variables tengamos, así va a ser x sub 0. Si son 3 variables, van a ser 3 valores iniciales. Si solo son 2 variables, van a ser 2 valores iniciales. Ahí tenemos una captura de pantalla de MATLAB, que nuestros compañeros lo van a explicar en un momento, va a ser así de manera breve. También tenemos la solución en Excel, que es uno que ya hemos realizado anteriormente para resolver sistemas de ecuaciones y ecuaciones sencillas. Entonces voy a compartir mi pantalla, compañeros, y brevemente les voy a explicar algunos de los métodos de MATLAB. En este caso sería F0 y Fsolve. ¿Me pueden confirmar que están viendo mi pantalla? Sí, adelante. Ok. Entonces, como estamos viendo como podemos ver en la documentación, Fsolve sirve para un sistema de ecuaciones. Entonces, para este ejemplo práctico voy a... Perdón. Para este ejemplo práctico vamos a tomar este ejemplo número 1, que es un sistema de 2 ecuaciones, x cuadrado más y cuadrado igual a 25 y x más y igual a 7. Y lo vamos a pasar al código de MATLAB. Como ya habían mencionado compañeros anteriores, para poder ingresar estas ecuaciones debemos igualarlas a 0. Entonces acá cambiamos el signo y pasamos a la izquierda nuestros valores, en este caso el menos 25 y el menos 7. Luego de esto vamos a crear un vector con el número de variables a despejar. Lo guardamos y lo mostramos. Como aquí, observación, estamos usando funciones anónimas y estamos usando cada una de las variables como x1 y x2. En este caso, si lo corremos, podemos ver que nos dice que las posibles soluciones son 3 y 4, o 4 o 3, como lo queramos ver, son las que hacen esta función, este sistema de ecuaciones válido. Y también tenemos un segundo ejemplo que es muy similar, solo que cambian algunos números. Y
si lo damos correr, da 5 y 12. Como podemos ver, es muy fácil definir un sistema de ecuaciones dentro de una función anónima, y así sería el código para el fsolve. Ahora, con el f0 tenemos algunas como curiosidades que también me gustaría tener en cuenta ahorita que les estoy explicando. Como podemos ver en la presentación, nos dice que f0 es da un punto, solo un punto, donde se corta la función en x o una raíz. Es solo para una ecuación y tiene que estar establecido un cambio de signo. Entonces, en este ejemplo de por acá, yo puse la función x cuadrado, que como sabemos es una parábola, pero no cumpliría los requisitos para poder usar, es 0, porque no presenta un cambio de signo en su raíz, o sea que no corta en x. Entonces, al nosotros correr, nos va a decir que la función no es un número, nos va a dar un error. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando queramos resolver ecuaciones, tienen que cortar en x para poder usar f0, si no va a ser imposible que nos den la respuesta. Y como ya les había mencionado, el f0 lo que hace es mostrarnos en dónde corta. Entonces, vamos a correr esta función y podemos ver que acá corta entre 4 y menos 2 y entre 4 y 6. Entonces, si nosotros quisiéramos saber alguno de estos intervalos, pues acá tenemos que definir un punto inicial, que si lo ahorita lo pongo en menos 4, me va a decir que la raíz está en menos 3.4, y si yo mi punto inicial lo pongámosle en 2, entonces acá me da el otro punto de corte. Esto también se puede hacer con intervalos, y esto lo voy a explicar con esta función. Esta función, que también es una función como que muy típica para explicar, podemos ver que corta varias veces al eje X, y nosotros tenemos que decidir cuál de todos los puntos vamos a determinar, porque como solo nos deja ver uno, podemos poner un punto de inicio, que en este caso, si pongo en punto de inicio menos 3, me dice que el punto de corte más cercano es 2. En este caso estaría bien. Y también podríamos ponerlo el punto de inicio en un vector entre corchetes y separados por comas, para que podamos tener un rango. Igual, igual nos va a dar que entre menos 3 y 1, el más cercano es 1, porque como podemos ver aquí en nuestra gráfica, también corta en 1. Entonces va a ser el más cercano a la derecha. Y como última explicación es que, así como esta función, que es un polinomio completo, se puede resolver por roots, y roots nos daría la lista completa de todas las raíces. Yo creo que por tiempo hasta acá lo vamos a dejar. Tenía más ejemplos, pero nos quedan 10 minutos. No sé si alguien tiene alguna duda para poder resolverla. Bien, bien. Si no hay preguntas, dejamos ahí las presentaciones y ahora tratamos el tema de el proyecto final. Bueno, ingeniero, teníamos el ejercicio en Excel, pero si va a hablar del proyecto, mejor empezamos con el proyecto. Mejor del proyecto, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias. Ajá. Yo creo que ahí, lo único es que todos eligieron, excepto el último grupo, los mismos ejemplos. ¿Se dieron cuenta? Los primeros 3 grupos, los mismos ejercicios. Bueno, lo importante es enriquecer. ¿Y cómo se enriquece? Pues variando, ¿verdad? Haciendo distintos ejemplos, ¿verdad?
Sí, Los pero ahí sí métodos no, ahí sí creo que no podíamos variar en ejemplos tal vez, porque en los ejemplos. No, tal los vez la métodos casualidad que no pueden variar, son coincidimos los todos. mismos, pero los ejercicios sí. Y los 3 primeros grupos usaron los mismos ejercicios. Bueno, en la próxima será, ¿verdad? Bien, ¿qué pensaron sobre el proyecto final? ¿Qué hacemos sobre el proyecto final? ¿Qué piensan? ¿Qué sugieren, jóvenes? Yo sigo con la idea de que hacer el programa que junte todos los métodos que hemos utilizado en el semestre es lo mejor. Muy bien, Anderson. Es una buena idea. ¿Qué piensan los demás? Yo pensaría que sería bueno nosotros armar como un informe, lo que le comentaba la semana pasada también, armar un informe de lo más relevante, como usted lo decía, que vimos en el semestre. Lo más relevante del semestre. Lo más relevante del semestre, que iría todo, una recopilación de los temas, tareas, algunos ejercicios ahí. Yo pienso que estaría bien lo del informe, ingeniero. A ver, Cristian, ¿tú qué opinas de eso, Cristian? Sí, yo pienso que estaría bien lo del informe, porque así tendríamos una manera de recordar todo lo visto durante el Pero semestre. es igual. Haciendo el programa lo vas a recordar más todavía y te va a quedar una herramienta que la vas a poder utilizar. Siempre. No solo en este curso, cualquiera de los otros cursos que venga. Y si no han sacado cálculo, pueden aprovecharlo. ¿Verdad? Pero ¿qué otras ideas hay? Yo creo que hay que buscarle el beneficio en el sentido de la utilidad y el beneficio en el sentido de adquirir el conocimiento, ¿verdad? Al final, un resumen puramente teórico tiene su validez, pero si lo hacen práctico, es mucho más relevante. Escucho opiniones de los demás. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Tenemos que definirlo ya en menos de... Yo pienso que el programa está bien, ingeniero. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué piensan los demás? Yo me hago, ¿por qué no hacen como una encuesta para que elijan si el informe o el programa? Ajá, me parece bien, me parece bien. ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo hacer un sondeo en Zoom? Para que lo definamos de una vez. Tal vez con las reacciones. Los que tengan más reacciones del like, pues no sé si van con el informe o con el programa. Bueno, es una idea, ¿verdad? Ajá. O si no, lo que puede hacer también Inge es hacer un formulario de Google así rapidito. Eso se hace. ¿Quién lo puede hacer? Pueden compartir pantalla, lo hacemos y definimos eso de una vez. Si quiere, le comparto yo. Porfa, porfa. Ahorita. ¿Sí, sí? ¿Sí? Ajá.
y que no desactiven ese componente. Sí, es cierto. Claro, coméntales qué componente es para que no vayan a cometer el mismo error. Ah, bueno. Entonces, Por ¿qué favor, jóvenes, opciones tómenlo en pongo, cuenta. Inge? ¿Cómo? Pero solo tienen dos, el programa y el informe escrito. Programa e informe escrito. Es una opción. ¿Alguien tiene otra opción, jóvenes? La otra opción sería que yo defina qué hacer. Una tercera. La pongo. Sí. Pues entonces, ese sería el formulario, Inge. Ajá, bueno, empiecen a votar. Role el link. Ahorita les paso el link. Nada más lo limito a una persona, si no. Esto se nos va de la... Enviarlo al chat de acá de... Sí, ahí de una vez. De Zoom. Ahí lo mandé. Para el tema de la votación, consideren eso, la utilidad que pueda tener, tanto en el aprendizaje como en la aplicación práctica, ¿verdad? Que pudiera ser que algunos todavía no estén muy duchos en la elaboración de los programas, en la aplicación en MATLAB o en Excel. Esta sería una excelente oportunidad para que estudiaran haciendo el programa. Y así entran al examen. ¿Sí? Ajá. Pues puede ser la opción, ¿verdad? Puede existir esa opción. Hay 24 respuestas y aquí hay 32. Hay 8 que no han votado. ¿Qué pasa con esos 8? ¿No tienen voto o no están presentes? Faltan 4. Inge, y con el tema de cómo lo vamos a trabajar, yo opinaría que sea en grupo y grupos por afinidad nuestros. Es que uno ya conoce el ritmo de trabajo de sus compañeros. Hemos estado trabajando las tareas todo el semestre y uno ya conoce el ritmo que tienen los compañeros. Puede ser, puede ser. Puede ser, sobre todo eso. Pues en eso precisamente es donde deberían de tomar en cuenta que puede ser una excelente oportunidad para estudiar, ¿verdad? Faltan tres jóvenes que no han votado. Inge, y también definir cómo quiere el programa, porque ahí sí está algo complicadita también la cosa. Sí, porque digamos que van a tener dos herramientas, MATLAB y Excel, ¿verdad? Que casi todos se pueden hacer en ambos, ¿verdad? Casi todos. Sí. ¿Verdad? Inge, Bueno, pero ¿qué pasó?
Aunque ¿Sí? voten ya los que faltan, ya igual no. Ya no, se ya sí, iguala. es casi 12 contra 18, ¿verdad? Sí. 12 contra 18, y supongamos que los otros dos voten por el programa, serían 13 contra 18. Sí, Más contra o menos, 19, ¿no? porque ya votó uno más. Ah, ya votó uno más, sí. Ahora sí. Faltan dos, serían 19 contra... ¿Contra qué? Contra 13, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, sé que hay una buena cantidad, casi el 40, 60-40 o 37 contra 63, digamos, que les gustaría hacer el programa. Y estoy abierto a la opción que mencionó, compañero, de dejar en libertad quien desee hacer programa o quien desee hacer informe escrito. Solo que la rúbrica de calificación va a ser general. Va a ser aplicable a ambos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos? Hoy tenemos grupos de ¿cuántos? ¿De 3 o de 4? De 4. Hay 32. Exposiciones de 8 creo que fue. De 4 quedaría bien. Para las exposiciones fue de 4. No, Ajá. de exposiciones fue de 8. De exposiciones de 8, tareas de 4. 8, por eso 4 grupos. Pero creo que 8 es muy grande. Con 4 está bien, Inge, con los que ya habíamos elegido 4 nosotros. integrantes. De 4 estaría los bien. Grupos de tareas. Sí, ingeniero, los grupos de las tareas estaría bien, esos ya Cabal. están definidos. ¿Sí? Ingeniero, estaría bien como estamos por afinidad. Vamos a hacer grupos de 4, los grupos de 4 existentes, ¿verdad? Ok, me parece bien. Fecha de entrega. ¿Cuándo sugieren que deberían de entregar? Lo estoy haciendo así, preguntándoles para que no... gracias, compañero Luis Eduardo Jerez, por la encuesta. Claro. ¿Verdad? Se recuerda que tengo que calificar. Y si es doble calificación, entonces yo quisiera tener calificado antes el proyecto. Entonces veamos porque... Claro, sábado 29. Sábado 29. Debería ser ahí, ¿verdad? A mí me parece bien, ingeniero. Porque el examen para ustedes es el 5. 5 creo que son los de la mañana, ingeniero, si no estoy mal. Ah, es cierto, sí, perdón, 5, sí, sí. Pero para mí el 29, no sé qué opinan los compañeros, pero entregar el proyecto una semana antes de que inicien los exámenes y no vamos a estar con la preocupación del proyecto, de estarlo terminando y estar ahí estudiando también. Correcto. Entonces dejamos definida la fecha 29, fecha, entrega. Entonces empiecen a elaborar ya los que quieran trabajar programa. A mí me parece una buena idea la del programa, es un buen reto. Y va a ser una buena forma de estudiar y de aprender los distintos temas que trabajamos, ¿verdad? Los distintos métodos. Inge, tal vez solo con una recomendación. ¿Sí? Tal vez que usted dé parámetros de cómo quiere el programa, porque si no recuerdo también en Física 2, cuando hicimos un programa, varios trabajamos de distinta manera y usted lo quería de otra forma. Y al final fue una confusión porque
Al final usted solo nos dijo un programa, pero no nos dijo que quería, ya sea en línea, lo podemos hacer en cualquier otro tipo de cosas, entonces sería mejor que definiera qué es lo que al final quiere. Básicamente, yo diría que el programa en general debe ser algo que te permita códigos, que te permita hacer o aplicar los distintos métodos que hemos visto. Que van como, ¿cuántos? 4, 6, van a ser como entre 8 y 10 programas. O 10 métodos distintos, ¿verdad? Para resolver. Y que pueden hacer ambos en MATLAB o en Excel. ¿Verdad? Entonces el primer condicionante es resolver en Excel o en MATLAB. Si eliges MATLAB, bueno, eso lo vamos a escribir, ¿verdad? Decidir seleccionar el método, ¿verdad? En fin, parámetros. Ustedes son más expertos que yo en elaborar los programas, ¿verdad? Perfecto. Se acabó el tiempo, sí. Bueno, pues ya quedamos en eso. Si quieren, yo voy a empezar a subir unos criterios generales, ¿verdad? Porque imagínense que un ingeniero electrónico sugiriéndole a un experto en programas, ¿qué debe hacer? Más bien aquí el experto en programas o en sistemas debería asesorar al eléctrico o al electrónico, ¿verdad? ¿No les parece? Ingeniero, al final, Pero en fin, no se preocupen. Al final, ¿qué es hacer el informe o el programa? Disculpe. El grupo elige. El grupo elige qué hacer.